Hola, continuando con las distribuciones de probabilidad, vamos a trabajar esta semana con las distribuciones de probabilidad para variables de tipo continuo. Para variables de tipo continuo existen varios modelos que se pueden trabajar, como puede ser el exponencial, el normal, Whipple, uniforme o gamma. Pero generalmente el que más utilizamos es la distribución normal. ¿Por qué utilizamos básicamente la distribución normal? Primero, es la más usada, ¿sí? Porque cualquier tipo de, digamos, de medición de cantidad, como puede ser el peso, la estatura, puntuaciones de exámenes, resultados de mediciones científicas, precipitaciones probadas o cantidades similares, se pueden modelar a través de una distribución normal. Por otro lado, muchas de las distribuciones de probabilidad, incluyendo las discretas, se pueden aproximar o modelar a través de una distribución normal, claro, bajo ciertas condiciones. Y por otro lado, también lo más importante es que la distribución normal tiene una importante aplicación en lo que es este curso de inferencia estadística, ya que por ejemplo podemos con la distribución normal describir qué tan probables son los resultados obtenidos en un muestreo. Es decir, que esta distribución normal la vamos a seguir utilizando en inferencia estadística. ¿Qué características tiene la distribución normal? Primero, toda la familia de distribuciones normales se diferencia por medio de dos parámetros, que son la media o mu y la desviación estándar, que está denotado por signo. Segundo, el punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, ¿sí? Y para este caso coincide con la mediana y con la moda, es decir, en una distribución normal la media, la mediana y la moda son iguales. Tercero, la media de una distribución normal puede tener cualquier valor, ¿sí? Es decir, puede ser negativo, puede ser positivo o incluso puede ser cero. Cuarto, la distribución normal es simétrica, ¿sí? Es decir, que el lado de la curva que está a la izquierda de la media es idéntico, es igual al lado derecho de la media. Por otro lado, las colas de la curva normal se extienden al infinito en ambas direcciones. Es lo que en matemáticas en cálculo conocemos como una asíntota. En este caso vamos a tener una asíntota con el eje horizontal. Eso quiere decir que crece infinitamente pero nunca va a cortar al eje X. Dado que es simétrica, la distribución normal no es sesgada, es decir, su sesgo es cero, ¿sí? Por eso es que estos valores de acá de la moda, la mediana y la moda son igual. Quinto, la desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Es decir, que si yo tengo desviaciones estándar grandes, voy a tener curvas más planas y más anchas, ¿sí? Y lo cual va a indicar que voy a tener una mayor variabilidad en la cantidad de datos. Ahora les voy a mostrar un gráfico donde pueden ver más claro esto. Sexto, las probabilidades correspondientes a la variable aleatoria normal se dan mediante áreas bajo la curva, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy trabajando una distribución para una variable de tipo continuo, realmente lo que yo estoy hallando es el área bajo la curva. Entonces, en la distribución normal, lo que yo voy a hacer es eso. Entonces, como se trata de una distribución que es simétrica, es decir, que la media hacia la derecha va a ser igual que la media hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda de la media tengo el 50% de los datos y hacia la derecha de la media tengo el otro 50% de los datos. Séptimo, los porcentajes de los valores que se encuentran o que más comúnmente utilizamos para los valores de la desviación estándar regularmente son 1, 2 o 3. Cuando trabajamos con más o menos una desviación estándar, aproximadamente tenemos el 68,3% de los datos. Cuando trabajamos con más o menos dos desviaciones estándar, tenemos aproximadamente el 95,4% de los datos. Y cuando trabajamos con más o menos tres desviaciones estándar, tenemos el 99,7% de los datos.
¿Será que podemos trabajar con más desviaciones? Sí, pero las más utilizadas son estas, porque al tener aquí el 99,7%, y recuerde que les dije que los lados de la curva crecen infinitamente tanto a la derecha como a la izquierda, entonces no, eso no va a tener fin y me voy a ir acercando al 100%, pero muy lentamente. Entonces, y para ir avanzando hacia el infinito, pues que crece la curva, voy a necesitar gran cantidad de datos. Y ustedes saben que en el manejo estadístico, el recoger datos, recolectar datos, genera una mayor disponibilidad de recursos, es decir, saldría costoso. Entonces, por eso siempre utilizamos como máximo 3 desviaciones estándar. Miremoslo gráficamente. Entonces, cuando yo tengo más o menos una desviación, ¿sí? Mire que a partir de la media 1 o antes de la media 1 tengo el 68,3%. Si tengo dos desviaciones, voy a tener el 95%, y si tengo tres desviaciones, tengo el 99,7%. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que estos valores hacia la derecha de este 3 y hacia la izquierda los vamos a despreciar, ¿sí? Porque recuerden que este valor va a crecer infinitamente, miren. Entonces, tendríamos que estar allí casi que infinitamente, ¿cierto? Entonces, para buscar los datos que necesitaríamos para llegar acá. Entonces, nunca llegaríamos como tal a tener todos los valores. Entonces, por eso nos quedamos hasta con 3 desviaciones. La distribución normal, como les dije anteriormente, se basa en dos parámetros, que van a ser la media y la desviación estándar. Entonces, si un fenómeno se modela bajo el modelo de distribución normal, se va a escribir de la siguiente manera. Mira, esta sería la función. Estamos donde el mu es la media, la desviación estándar, los valores de pi, pues que conocemos ya de matemáticas. Miremos por ejemplo acá. Se dice, la resistencia a la compresión de muestras de cemento puede ser modelada por una distribución normal. Ya me están diciendo que voy a aplicar la distribución normal, con una media de 6.000 kilogramos por centímetro cuadrado y una desviación estándar de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia a la compresión de una muestra sea inferior a 6.250? Para resolver esto, tendríamos necesariamente que utilizar esta fórmula con los parámetros que me dieron de 6.000 y 100 kilogramos, 6.000 para la media y 100 para la desviación, y realizar esta integral que iría desde menos infinito hasta 6.250 para estos valores, ¿sí? Entonces, mire que sería una operación matemática un poco compleja, ¿sí? Por más que sepamos cálculo y trabajar esto sería complejo, ¿sí? Entonces, en vez de realizar esto, vamos a facilitar las cosas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a trabajar con algo que se llama la distribución normal estándar. Vamos a estandarizar, ¿sí? Y cuando hacemos eso, en vez de trabajar con la media que tenemos acá y con la desviación que tenemos acá, decimos que la media es 0 y que la desviación estándar es 1, ¿sí? Y resulta que para estos datos, esto ya se ha evaluado numéricamente y está tabulado hasta para ciertos valores, ¿sí? Es decir, hay tablas específicas que ya nos dicen los valores para estas cantidades. Y a partir de esas tablas podemos calcular probabilidades para cualquier media y cualquier desviación estándar. Pero para ello tenemos que llegar a unos valores, o lo tenemos que trabajar con unos valores. Y ese valor con el que vamos a trabajar lo vamos a llamar z, ¿sí? Es decir, ya no vamos a trabajar en función de x, sino que vamos a trabajar en función de z, ¿sí? ¿Qué es z? Es un valor x menos la media dividido entre la desviación estándar, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos estos valores de z en la función que les planteaba anteriormente, esta de acá, entonces resulta
que esto hace más simple la ecuación, ¿sí? Es decir, recuerden que la media es 0 y la desviación es 1, es decir, ya está estandarizada. Entonces, al estandarizarla, mi función queda así más simple, ¿sí? Y a pesar de eso sería complicado, pero como ya les dije, eso ya está tabulado. Entonces, como ya está tabulado, no vamos a utilizar esto, sino que vamos a trabajar directamente con los valores de z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ocurre con otras variables de tipo continuo, pues como les decía ahora, cuando trabajo tenemos que manejar distribuciones de probabilidad, realmente lo que tenemos que hallar es el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, les decía que para la distribución normal, estas áreas bajo la curva ya se encuentran tabuladas, ya están calculadas. Entonces, lo que tenemos que aprender es a manejar esas tablas, ¿listo? Cuando trabajamos, digamos, probabilidades, regularmente se nos van a presentar tres escenarios. Un primer escenario es que, por ejemplo, nos piden hallar la probabilidad de que la variable aleatoria z sea menor o igual que un valor dado, ¿sí? Segundo, que la probabilidad de que z esté entre dos valores dados. Y tercero, puede ser que la probabilidad sea mayor o igual que un valor dado. Esas son las tres posibilidades que se me dan siempre que trabajo con probabilidades. Pero antes de continuar, tenemos que aprender a manejar la tabla, ¿sí? Antes de ir a un ejercicio de aplicación. Entonces, digamos que yo tengo un valor de z, que es 1. Mírenlo, aquí está, este valor de z. Y me piden hallar el área bajo la curva de z menores o iguales que 1, es decir, toda el área que está a la izquierda, este valor de acá, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, si los valores están a la derecha serán positivos y si están a la izquierda de la media serán negativos, ¿sí? Entonces en este momento estamos con un valor positivo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a manejar la siguiente tabla. La tabla básicamente son varias columnas, ¿sí? Veremos la acá más detallada. Entonces una primer columna donde están los valores que va de z desde 0, 0, es decir, desde donde está la media, ¿sí? Hasta el valor de 3, que eso coincide mucho con las tres desviaciones de las que hablábamos ahora al principio. Cuando ustedes van a buscar tablas, pueden encontrar tablas muy diversas, en las que van a encontrar incluso tablas que te pueden llegar a valores de 4 y de 5, y también hay tablas que te manejan los valores negativos para z, perdón. Entonces, a mí me parece que es más fácil o más práctico manejarla solo con solo valores positivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer para determinar los valores? Entonces, por ejemplo, en el caso que nos decían 1, entonces para 1, como no tiene decimal, será 0,843. Es decir, ¿cómo lo vamos a leer? El valor asociado a 1 es 0,843. Entonces, ya con ese valor venimos acá. Entonces, yo sé que el valor asociado a este z es 0,8413. Entonces, como ese valor de z es positivo, ¿sí? Entonces, a partir de ese valor, voy a leer hacia la izquierda el área. Entonces, el área a la izquierda de ese valor es 0,8413. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los valores, ¿sí?, que están por debajo de 1 corresponde aproximadamente al 84,13%. ¿Qué pasa si me estuvieran preguntando por los valores mayores, ¿sí?, que 1, es decir, los que están a la derecha? El valor de z con el que yo trabajaría, el valor asociado sería el mismo, 0,8413, ¿sí? Pero como es el área de la izquierda y yo necesito el área de la derecha, recuerden que cuando yo hago el área bajo la curva, desde
la media a la derecha tengo el 50% y de la media hacia la izquierda tengo el otro 50%. Es decir, que todo esto del área bajo la curva me tiene que sumar 1. ¿Estamos? Entonces, si eso me suma 1, entonces 1 menos este valor de aquí, que es 0,8413, me va a dar el valor de esta área, si es que me lo piden. Miremos otras formas. Por ejemplo, puede pasar que el valor de z no me dé positivo, sino que me dé negativo. Por ejemplo, digamos menos 1,95. ¿Sí? Entonces, como esta tabla no tiene negativos, entonces vamos a buscar 1,95. Entonces vea, 1,9 y buscamos el decimal 5. 1,95, entonces 0,9744. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese valor que tengamos, ¿sí?, como me dio negativo, entonces voy a hacer la lectura hacia la derecha. Es decir, del valor que estamos manejando hacia la derecha, tengo aproximadamente el 97,44% de los datos. Vamos a trabajarlo con un ejemplo. Miremos el siguiente. La cantidad de café depositada en cada bolsa por una máquina envasadora sigue una distribución normal, con media 1040 gramos y una desviación típica de 50 gramos. Me preguntan primero, calcula el porcentaje de paquetes que contienen más de 1 kilogramo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuál es mi media y cuál es mi desviación. Pero en este ejercicio mire que tengo aquí mis unidades en gramos y aquí tengo kilogramos. Entonces tengo dos posibilidades. Primero, estos gramos los puedo convertir a kilo. ¿Sí? Es decir, 1040 lo puedo dividir entre 1000. Entonces esto equivaldría a 1,040 kilogramos. Y esta desviación sería 0,05 kilogramos. ¿Sí? Pues esa sería una forma. O si no, este kilogramo lo trabajamos como 1000 gramos, que también sería exactamente. Para este caso vamos a trabajar con kilogramos. Entonces, mi valor de media, ya les dije, va a ser 1,04 y mi desviación 0,05. Entonces, para poder trabajar con la tabla, lo primero que hacemos es llevarla a la normal estándar. Es decir, vamos a tipificar la variable x. ¿Cómo hacemos eso? Aplicando la formulita para z, donde x va a valer ¿cuánto? 1 kilogramo, la media es 1,04 y la desviación 0,05. Al resolver esta operación de aquí, esto nos da un valor negativo. ¿Estamos? Entonces, vamos a llevar esto a la gráfica. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es realizar nuestra curva de la normal. Aquí en la mitad, en el punto más alto, va a ser la media, que para el caso es 1,04. Buscamos el valor de x, que para este caso es ¿cuánto? 1, este valor de aquí. Y el área que me están diciendo es, calcula que contiene más de 1 kilogramo, es decir, todos los valores que estén a la derecha de este 1. Entonces, esta área púrpura de aquí es la que me están pidiendo. Entonces, ya una vez identificado eso y hallado el valor de z, vamos a ir a la tabla. Entonces, al hallar el valor de la tabla, para ese valor de z que es 0,8, recuerden que estamos trabajando solo con valores positivos, aunque usted puede descargar las otras tablas si quiere, igual el manejo va a ser muy similar. Entonces ese valor de 0,8, entonces cuando yo voy a la tabla a hallar el valor de 0,8, encuentro que para ese caso el valor es 0,7881, mírelo acá. Entonces con ese valor, ¿qué me está diciendo? Como mi z es negativo, ¿cierto? Mire que está a la izquierda de la media. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el área que voy a medir, este 7881, parte hacia la derecha de 1, ¿sí? Que es el valor de x que estamos utilizando. Entonces, hacia acá tengo el 78,81% de los datos. Como en este caso esta área coincide con lo que me están preguntando, entonces ¿qué puedo decir yo? Que para este caso el 78,81% de los paquetes contiene más de 1 kilogramo.
Miremos el punto B. Dice, calcula el porcentaje de paquetes cuyo contenido tiene un peso comprendido entre 950 y 1050 gramos. Entonces, siguiendo la misma tónica de acá, trabajémoslo en kilogramos. Entonces, 950 dividido entre 1000 me daría 0,95 y este quedaría como 1,05 kilogramos. Entonces, al desarrollarlo, el gráfico, entonces, hacemos la curva, identificamos la media que es 1,04, hacia la izquierda será 1,05 y aquí 0,95. Entonces el área que me piden hallar es esta área que en esta parte está pintada de rojo. Entonces, ¿cuáles son los valores de X? 0,95 y 1,05. Entonces, al igual que hacíamos ahora, vamos a tipificar la variable, es decir, vamos a hallar los valores de Z. Entonces, primero para 0,95, que es 0,95 menos 1,04, que recuerden que es la media sobre la desviación, y este me da un valor negativo, menos 1,8, ¿sí? Porque está a la izquierda de la media. Y para el valor de 1,05, está aquí, me da 0,2, un valor positivo. ¿Por qué? Porque está a la derecha. Entonces me están hallando la probabilidad de que Z esté entre menos 1,8 y 0,2. Entonces, cuando voy a la tabla, voy a obtener dos valores. Un valor para 1,8, que para este caso va a ser 0,9641. Y para 0,2 voy a tener un valor de 0,5793. ¿Qué quiere decir eso? Para este valor de menos 1,8 quiere decir que a partir de este punto donde está el 0,95 hacia la derecha se encuentra el 96,41% de los datos, es decir, de aquí en adelante hacia la derecha esto equivale al 0,9641. Y este punto que empieza en 1,05, a partir de aquí hacia la izquierda tengo el 0,5793, es decir, de aquí hacia la izquierda tengo el 57,93% de los datos. Ahora, para dar respuesta a lo que me están pidiendo, porque no es toda esa área, sino simplemente esta área pintada de color rojo, tengo que hacer la interpretación. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Aquí tengo escrita una. Por ejemplo, usted puede tomar ese 0,5793. Mire que va de aquí hasta acá, ¿cierto? Y a ese valor le puede restar esta área. Recuerde que todo esto, toda esta área, ¿sí?, sumada me tiene que dar 1, ¿cierto? Y si yo sé que de aquí hacia la derecha tengo 0,9641, ¿cuánto tengo aquí? Entonces simplemente hago 1 menos 0,9641. Esta restica que estamos haciendo aquí, esta resta, equivale a esta área de aquí, a esta cola de la izquierda, ¿sí? Entonces, y si a esa cola de la izquierda, y si ese valor de esa cola de la izquierda se la restamos a toda esta área, que equivale al 0,5793, entonces vamos a tener esta área roja, que equivale a 0,5434. ¿Qué quiere decir eso? Que el 54,34% de paquetes contiene entre 950 y 1050 gramos, ¿sí? Otra manera en la que ustedes pueden calcularla y digamos pueden generalizar la forma de trabajar, cuando tengo un valor de Z a la derecha, es decir, un valor positivo, y cuando tengo un valor a la izquierda, un valor negativo. ¿Qué puede hacer usted? Estos dos valores que tengo en la tabulación, en la tabla, para 1,8 0,9641 y para 0,2 0,5793. A cada uno de estos dos valores le vamos a restar 0,5. Entonces, por ejemplo, si yo sé que de aquí hacia la derecha tengo 0,9641, a ese valor le vamos a restar la mitad, 0,5, es decir, de aquí en adelante. Entonces, es como si esta parte roja la voy a dividir en dos partes, ¿sí? Entonces, una que voy a encontrar de la media hacia la izquierda y otra que voy a encontrar de la media hacia la derecha. Entonces, cuando a este valor le quito
la mitad, estoy obteniendo esta área de la izquierda, ¿sí? Que es la parte roja que está a la izquierda. Y cuando a este valor 0,5793, que es este, ¿sí? De aquí hasta acá, le quito la mitad, 0,5, voy a obtener esta área de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? 0,9641 menos 0,5, y a eso le sumo el valor de la resta de 0,57 menos 0,5, y esos dos valores los sumo y me da exactamente 0,5434. Miremos otro ejemplo. El tiempo necesario para terminar determinado examen sigue una distribución normal, con una media de 60 minutos y una desviación típica de 10 minutos. Me piden qué porcentaje de personas lo terminará antes del 75 minutos y cuánto debe durar el examen para que el 95% de las personas lo termine. Entonces, vamos a proceder de la misma manera que en el ejemplo anterior. Vamos a trabajar primero mi gráfica. Entonces, la gráfica, ubicamos mi media, que para este caso me dicen que es 60, y utilizo mi valor de X. ¿Cuál es mi valor de X? 75. Y me están preguntando que el porcentaje de personas que terminará antes, es decir, los valores que estén a la izquierda de 75, es decir, para mí sería esta área amarilla. ¿Listo? Una vez identificada cuál es el área que necesitamos hallar, vamos a tipificar nuestra variable. Entonces, X vale 75 menos 60 dividido 10. Entonces, 75 menos 60 me da 15, y si lo divido entre 10 me da 1,5. Entonces, con este valor de 1,5 vamos a ir a nuestra tabla y hallar el valor de z para 1,5, 0,9331 vamos a encontrar en la tabla, o 0,9332, ¿sí? Trabajémoslo con 9331, 0,9331. Como este valor me está dando positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el área que me está dando mi tabla es el área de la izquierda. Es decir, que en este caso coincide con el área que me están pidiendo. Entonces, ¿qué voy a decir? Aproximadamente el 93,31% de los estudiantes terminará el examen antes de 75 minutos. Miremos ahora el punto B. Dice, ¿cuánto debe durar el examen para que el 95% de las personas lo terminen? Entonces, en este caso, vamos a hacer lo que se llama un manejo inverso de la tabla, ¿sí? Porque regularmente a mí, ¿qué me dan? Un valor de X, y con ese valor de X yo voy a hallar un porcentaje. En el punto B me están dando un porcentaje, ¿sí? Y con ese porcentaje voy a hallar cuál es el valor de X. Miremoslo acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que aquí en el área púrpura voy a tener el 95%, es decir, esto va a ser 0,95. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que yo tengo que hallar es este valor de X. Hacemos igual, vamos a tipificar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tipificación para esta X? Pues como no la tenemos, un valor exacto, decimos que es X menos 60 dividido entre 10. ¿Esto qué es para nosotros? Z, ¿sí? Pero como en este caso yo ya sé que el porcentaje es del 95%, vamos a ir a la tabla. Entonces ya no vamos a buscar a partir de aquí, sino que vamos a buscar acá. Entonces vamos a ir acá a buscar el 95%. Entonces mire, aquí tenemos dos valores que se nos asemejan. Entonces mire, 0,9495 y 0,9505. Vamos a trabajar con este que está por encima. Aquí está el 95% de los datos, aquí están incluidos, aquí me falta un poquito. Entonces, ¿qué valor le corresponde a Z? Entonces será 1,65. Entonces, para el 95% de los datos, el valor de Z es 1,65.
Entonces volvemos a eso, ya dijimos que nuestra z era esto de aquí, entonces ese valor tendrá que ser menor o igual a 1,65. ¿Estamos de acuerdo? También si quieren lo pueden hacer como una igualdad, ¿sí? Porque estamos hallando este valor de acá. En este caso, porque el área que estamos hallando es el de la izquierda, pues aquí lo pusimos menor o igual. Ustedes también lo pueden hacer con una igualdad. El hecho es que cuando usted establezca esto de aquí, esto se me convierte en una ecuación si está igual o en una inecuación si está aquí con menor o igual, donde el valor a hallar es este valor de x. Entonces lo que vamos a hacer es un simple despeje para hallar mi variable. Entonces 1,65 por 10 me da 16,5 y a ese 16,5 este que está restando lo voy a pasar a sumar, es decir que x para este caso vale 76,5. ¿Qué quiere decir eso? Que el examen debe durar al menos 76,5 minutos para que el 95% de los estudiantes lo terminen. Cuando ustedes trabajan las diferentes probabilidades, también se les puede presentar, acá en el caso por ejemplo de entre dos valores, puede pasar que los dos valores sean positivos, es decir, que estén a la derecha, es decir, un z positivo y un z positivo, o que los dos valores sean negativos, z negativo y z negativo. En caso de que se le presente este panorama, usted va a trabajar de la misma manera, es decir, va a hallar la tipificación para los dos valores x1 y x2, sean positivos o sean negativos, y los dos valores que haya en la tabla simplemente los va a restar el uno con el otro y ahí va a tener la probabilidad. Más adelante estaremos realizando ejemplos cuando nos veamos pues en el encuentro virtual y estaré resolviendo todas sus dudas al respecto. Nos vemos más adelante.